Sí, lo dije. Presentations were very interesting. For sure, there are a lot of questions, but I want to begin with one. Presentaciones fueron muy interesantes, por Yesterday, we supuesto were vamos talking a tener about muchas how preguntas. Ayer Actec is hablamos de cómo Actec va a impactar en la actividad de los productores. Ahora te quiero preguntar cómo blockchain y big data va a impactar el negocio de los productores y también la actividad de los supermercados, los procesadores, los distribuidores. No sé, tienen que cambiar sus modelos de negocios al incorporar Big Data o blockchain. La pregunta es cómo la blockchain afecta los distintos protagonistas de la cadena de valor. La adopción de la tecnología para los productores no es que no la quieren adoptar, quizá es más difícil implementar esta tecnología, hay muchos factores que influyen en la conectividad, gobernanza, hay distintas cosas. En algunas regiones puede ser bastante complicado implementar la tecnología para la recopilación de datos y a veces no en otras. A veces no recopilan esta información, pero no tienen los sistemas para registrar esta información o no tienen a la gente adecuada para poder registrar esta información y mantener estos registros. Es importante tener un dispositivo de conectividad en donde estos datos puedan volcarse automáticamente. Con respecto al blockchain, es muy interesados y es interesante la introducción. Por supuesto, esto requiere un proceso de implementación. En cambio, los supermercados o los minoristas y los distribuidores, ellos tienen muchos datos y ellos probablemente les interesa, por supuesto, ser transparentes y, por supuesto, tratar de ser demasiado transparentes de manera de poner en riesgo su seguridad. O sea, hay que encontrar ese equilibrio y a veces no quieren dar demasiada información. Hay muchos distribuidores y minoristas que están muy entusiasmados con respecto a la incorporación de tecnologías, pero al mismo tiempo tienen esta preocupación por el tema de exposición o de seguridad. Muchas veces ponen estos sistemas hacen pruebas pilotos y ven que los puede llegar a satisfacer los resultados de su implementación. Mi opinión con respecto al futuro de la tecnología es que siempre tiene que conectarse con lo que más se valora, lo que más valora cada integrante de la cadena de valor, que les dé de verdad valor. Nosotros medimos la mano de obra como primer lugar y en el costo de la producción de frutillas esto representa un 60%. Un productor de frutilla que tiene unas 40 hectáreas pide prestado la misma cantidad que pide prestado el productor de maíz para una superficie mucho más amplia, de muchísimas millas cuadradas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que estamos impactando sobre lo que más le importa a los productores y tenemos que decirles que les damos información interna, maneras de poder ayudarles. Los productores no cultivan frutillas porque les gusta cultivar frutillas, o los que cultivan maíz no producen maíz porque les gustan producir maíz, sino que quieren ganar dinero. Entonces nosotros tenemos que hacerles entender que es importante gastar dinero para los factores que están influyendo en su producción, lo que sea valioso, por ejemplo la humedad del suelo, la humedad del aire, en fin, o las distintas características climáticas. Darle valor a lo que ellos verdaderamente le dan valor. ¿Ya te toca? Yo creo que la pregunta es cómo obtenemos datos de las partes finales de la cadena, el distribuidor, el minorista.
Utilizamos los sistemas que ya existen, como por ejemplo los resúmenes de inventarios, los contratos que tienen estas personas. Nosotros utilizamos la información que ellos ya tienen y los ayudamos a digitalizar esa información para ponerla como insumo. A los productores, por ejemplo, recopilamos información como tomamos muestras, información como humedad o características del suelo o del producto, y lo vamos digitalizando. En el caso de los supermercados específicamente o de los minoristas, a ellos les interesa, nosotros tratamos de trabajar con ellos para ver cuál es exactamente el perfil de información que ellos necesitan, pero también les queremos dar la tranquilidad de que para ellos va a ser todo información de utilidad que les vamos a dar. Lo mismo del lado del productor. Hay distintas variables para manejarse con el Big Data, pero básicamente trabajar juntos con ellos para que ellos entiendan cuáles son los beneficios que le va a dar la nueva tecnología. La pregunta, seguro muchos se hacen lo mismo. Si la blockchain usa bitcoins o otras criptomonedas, no. Me parece que hay que entenderla aparte. La criptomoneda por un lado y blockchain por otro. Lo que hicieron los fundadores de nuestra empresa, bueno, alguien que trabaja en finanzas trató de entender el concepto de la criptomoneda y blockchain, cómo se usa fuera de las finanzas. Aportó el valor a otro sector para industrias que de lo contrario están muy fragmentados. Por ejemplo, productos de consumo, alimentos, todas estas economías que trabajan con distintos actores no tienen el ingrediente de transacciones seguras, por eso es que usamos blockchain. Hay otros componentes que se utilizan, la tokenización, por ejemplo, para entender cómo se pueden monitorear las transacciones, pero eso todavía no lo hacemos. Blockchain es un libro mayor distribuido, básicamente. Lo importante es qué se incluye en el libro mayor. Conectar los datos primarios con dónde estaba el campo o el producto, a qué condiciones estuvo expuesto, qué prácticas se aplicaron. Todo eso se traslada al libro mayor. Los datos quedan disponibles para ustedes. El productor tiene un valor y puede vendérselo al siguiente eslabón de la cadena. Por ejemplo, China compra productos de distintos países y esto ayuda a demostrar dónde estaba. Por ejemplo, compran más a la Argentina que a China continental. Y, por ejemplo, Japón. Quieren conocer cuál es el perfil de mano de obra. Nosotros lo usamos básicamente como libro mayor. A ver, la pregunta tiene que ver con las alianzas en este ámbito. Y creo que no solo en mi empresa, sino en general en el sector, muchas personas de la cadena de valor sospechaban de la tecnología, pero ahora el problema es que nadie trabaja conjuntamente para que haya un continuo, algo ininterrumpido entre el productor y el consumidor. Y la única forma de lograrlo es a través de alianzas, para entender qué empresa tiene el valor de la semilla, por ejemplo, para poder generar más confianza, asociarse con organizaciones de productores para crear transparencia. Por ejemplo, el sector de la carne es uno de los que tradicionalmente generan más causas de inquietud para los consumidores.
Y, por ejemplo, nos aliamos con la Asociación de Productores que genera unas 60.000 toneladas de carne y trabajamos en forma interactiva con los consumidores para demostrarles cómo se tratan los productos, cómo tratan a las vacas. Bueno, esos son los tipos de alianzas que generamos. Nosotros somos una empresa autofinanciada que empezamos como asesores o consultores para los productores y les aportamos la tecnología para mejorar sus productos. Y las preguntas empezaron a ampliarse. Por ejemplo, cuáles eran las prácticas de riego, con qué fumigar, ese tipo de cosas. Que no se podía vender X producto como semilla, que había que producirlo como fruta y bueno, vimos todo el impacto de todo eso, entonces nos aliamos con todo el mundo, con la empresa que hace el mapeo de los camiones o con Arable, con la genómica de las semillas, con todas esas empresas. Cada uno busca solucionar sus propios desafíos, fueren plagas, enfermedades, y nosotros conectamos todos esos datos que vienen separados en el libro mayor y los ponemos a disposición de todas las partes de la alianza. La pregunta, la tercera. Sí, ¿cuál es el costo de implementar la blockchain? Y también es parte de la segunda pregunta, que es si utilizar un libro mayor público-privado. Típicamente se piensa en blockchain como Bitcoin. Ese tipo de cosas. Bueno, los públicos funcionan un poco más lentos y el costo sería enorme según con quién trabajaran, porque hay que introducirlo a muchos jugadores. Lo que hacemos es más uno por consorcio en el que la gente se siente más segura de formar parte de la blockchain y el costo depende en ese caso de quién es el cliente y del tipo de proyecto con el que quieran trabajar. La implementación real per se no es la parte difícil. Me parece que el costo radica en entender qué es lo que necesitamos en la cadena de abastecimiento y también los datos mínimos que hacen falta o de aliarnos con el jugador necesario. Bueno, lo más importante es que tienen que decidir en sus sistemas si van a hacer inspecciones fuera de línea, si van a hacerlo como parte del proceso normal, si nos centramos en un sistema existente de los productores para no generarles costos adicionales para derivar el valor de la blockchain. Muy bien, Nathan, Amy, muchas gracias a ambos.